Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Bienvenidos martes más, hoy con un invitado especial, Orlando Villarraga desde Brasil, con este tema que ya habíamos escuchado acá y que queremos que queden las grabaciones de este programa de YouTube Barranquilla Espiritual, Depende de mí. Orlando, bueno, es colombiano, es bogotano, ingeniero, reside desde hace años en Brasil, ha pertenecido y ha sido presidente del Centro Espírita Divino Maestro de San José de los Campos. En este momento ya no es presidente de este centro espírita, pero es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos, de la misma ciudad de San José de los Campos. Y es autor de tres, además de ser traductor de varias obras como Reforma Íntima, Manual Práctico del Espírita de nuestro hermano brasilero Ney Prieto Pérez, y de otros libros más, 8 casos de reencarnación, de Hernán Guimaraes Andrade, otro libro de Clovis Nunes, Transcomunicación, también ha escrito 3 libros propios de él: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social, y El espiritismo y el desenvolvimiento sustentable. Como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento, para lo cual le voy a pedir a la hermana Gloria Estela Melo de el Centro Asociación de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Gloria Estela, adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos, para todos. Nos unimos de pensamiento en estos momentos, dando gracias a nuestro Maestro Jesús, guía y modelo, dándote gracias por este maravilloso día. Gracias, amado Jesús, por darnos un hogar. Gracias, Padre, por darnos este alimento diario. Gracias, amado Jesús, por darnos primeramente la salud, tanto física como espiritual. Te damos gracias por nuestros hogares. Te damos gracias, amado Jesús, por darnos esta luz del espiritismo, por esta doctrina consoladora, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo la humanidad, que nos ayudan a fortalecernos, a llenarnos de esa esperanza y esa fe que no la debemos perder. Amado Jesús, gracias por este día maravilloso. Gracias por todas las dádivas de amor que recibimos de ti. Y también hoy pedimos, amado Jesús, que tenga misericordia de nosotros los seres humanos ahorita, que estamos viviendo momentos difíciles, porque sabemos que el sufrimiento nos ayuda a fortalecernos en estos momentos que necesitamos tanto de ti para nuestro cambio moral. Hoy te pedimos por todos los enfermos del mundo que se debaten en los hospitales, en los hogares, físicamente y espiritualmente, para que tu misericordia llegue y nos des ese alivio de fortaleza y de resignación para salir adelante. Por los que no tienen un pan en la mesa, por los que deambulan en las calles sin rumbo fijo, y por todas las necesidades de nuestro planeta Tierra. En esta noche maravillosa, te pedimos y te suplicamos con tu permiso a este plano maravilloso del mundo espiritual de luz, médicos, pidiendo el auxilio para asistir al hermano que nos va a dictar esta conferencia, para que lo llene de sabiduría y de inteligencia, y todos los que vamos a estar acá reunidos, te pedimos el auxilio, la luz para ese entendimiento, para que nos quede grabado en nuestro perispíritu y que cuando necesitemos lo recordemos
en estas prácticas de nuestro amado Jesús, que así sea. Así sea. Gracias, Gloria Estela. Sí, Señor. Orlando, muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Ok, buenas noches, Abel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación para participar del estudio de los martes con Kardec. Y en esta noche vamos a hablar de un tema que es algo que nos puede ayudar mucho a todos, porque hay muchas prácticas que dependen de mí, dependen de cada uno de nosotros. ¿Y será que depende solo de mí? En algunas necesitamos de las otras personas, por eso existe la ley de sociedad, pero en muchas ocasiones la principal decisión depende de cada uno de nosotros. En muchos momentos de la vida nos encontramos así, frente a varias posibilidades y cuál de ellas escoger, o muchas veces quedamos dando vueltas sobre una misma opción sin saber, sin procurar ver otras posibilidades. Entonces vamos a ver por qué ese tema depende de mí. Y este tema surgió hace un tiempo cuando vi y leí una frase de Charles Chaplin, uno de los más famosos comediantes, actores que han existido. Y él decía, todo depende de mí. Aquí estoy yo, el escultor que puede dar forma. O sea, nosotros, y dentro de la concepción espírita, poco a poco estamos moldeando, estamos esculpiendo, estamos haciendo cada vez mejor nuestro espíritu en la medida que vamos aprendiendo y vamos practicando. Nosotros es que vamos dándole forma cada vez mejor a nuestro ser, y a través de la práctica sobre todo es que vamos haciendo esa escultura de nosotros mismos. Entonces, ¿qué depende de mí principalmente? Y vamos a tocar en esta noche 5 aspectos en los cuales nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer la diferencia, de crecer espiritualmente. Una es cuidar de nuestro cuerpo y cuidar del espíritu. Otra es amar al prójimo como a sí mismo. Una tercera es instruirnos. Otra que depende también de mí principalmente es educarme. Y finalmente la quinta que vamos a tocar en esta noche es que ser más feliz en esta existencia. Entonces vamos a ver cada una de esas, cómo la doctrina espírita lo que nos enseña en ese aspecto, y también algunos otros conocimientos de otras áreas de la ciencia que ayudan y refuerzan las enseñanzas de la espiritualidad superior que trajo Allan Kardec en la codificación. Entonces vamos a comenzar por cuidar del cuerpo y del espíritu. Y como ven, cuidar es un verbo, amar, instruir, educar, ser, son verbos, significan acciones que no solamente se debe quedar aquí en el pensamiento, sino que tenemos que colocarlos en la práctica. Y por eso comenzamos con cuidar del cuerpo y del espíritu. Y esta obra es muy interesante, de John Robbins, se llama Saludable a los 100 años. Estuve verificando si estaba en español, pero no, existe en inglés y en portugués. Es un trabajo que él realizó donde fue uno de los pioneros en mostrar las relaciones que existían entre la alimentación de calidad, los pensamientos, las emociones, las expresiones de amor con el prójimo y esa relación entre el cuerpo y la mente. Y muestra cómo si practicamos eso, si lo colocamos en acciones, podemos tener una vida bastante prolongada. Posteriormente, vino un trabajo muy interesante de un periodista del National Geographic, el Dan Buettner. Él fue procurando cuáles eran las comunidades más longevas, o sea, de las zonas donde vivían
las personas que de más edad, así un grupo grande, y que llegaban a 80, 90, 100, 110 años con buena salud física y buena salud mental. Y él escribió esa obra, El secreto de las zonas azules, y comenzó una organización también que se llama así, Proyecto de las Zonas Azules, que estudia todas las características de esas comunidades y por qué las personas consiguen llegar a esa edad tan avanzada en tan buenas condiciones físicas y mentales. Y él encontró en el mundo 5 zonas donde las personas viven 90, 100, 110 años. Una en Estados Unidos, en California, Loma Linda. Otra en la península de Nicoya, en Costa Rica. Otra en Sardinia, en Italia. Otra en Grecia, una isla en Icaria. Y otra en una isla de Japón, Okinawa. Y ahí él fue evaluando qué era diferente, qué hacían ellos diferentes que podían llegar a esa edad avanzada. Y desarrolló lo que se llama las lecciones de las comunidades centenarias y desarrolló la pirámide de la longevidad. Esta es la pirámide de la longevidad. Esas comunidades que cuidan bien del cuerpo y del espíritu tienen varias actividades en común. Todos ellos realizan ejercicios físicos diarios. No es que solo el fin de semana van a jugar fútbol o van a caminar o solo el sábado o el domingo. Diariamente están haciendo actividades físicas, caminan bastante, montan en bicicleta o ejercicios así diariamente que mantiene el cuerpo en movimiento. Y nuestro cuerpo, que es el instrumento divino que tenemos en esta existencia, está diseñado para el movimiento, no para la vida sedentaria, que es lo que está ocurriendo actualmente para la mayoría de las personas que están encarnadas. Otra de las lecciones es que todos ellos tienen una perspectiva de la vida. Todos tienen objetivos bien específicos para su existencia, de lo que quieren alcanzar, y llevan una vida en general poco acelerada. A diferencia de muchos de los encarnados que todo es, están contra el tiempo, tienen una reunión a una hora, después otra y así se les pasa el día rápidamente. Estas personas en esas comunidades tienen una vida desacelerada y dedican mucho tiempo, y cuando están haciendo actividad están dedicadas a esa actividad. También la alimentación es bien importante en esas comunidades. Tiene una regla que se llama la regla del 80%. Es que no comen hasta que se sienten saciados, que el estómago ya no les cabe más. Es lo que llaman la regla del 80%. Y los estudios recientes muestran que nosotros tenemos unas células en la pared del estómago que envían el mensaje a nuestro cerebro para decir, ya estoy lleno. Pero esa señal dicen que demora entre 15 a 20 minutos, que es el tiempo que, por ejemplo, si seguimos comiendo, después cuando ya recibimos la señal, ya nos sentimos así muy llenos. También comen tienen una dieta con base en vegetales principalmente. No es que sean vegetarianos, pero sí la mayor parte, 90-95% de su dieta es con base en vegetales. Y en esas comunidades ellos consumen algo de alcohol, principalmente un poco de vino. Y la otra lección de esas comunidades centenarias es el sentido de conexión. El sentido que hacen parte de una comunidad y que son miembros importantes dentro de esa comunidad. Entonces normalmente los más viejos van orientándolo a los jóvenes y hacen parte, ellos se sienten útiles. También tienen un sentido de conexión con una fuerza espiritual, y dependiendo de cada una de esas zonas, la religión es diferente, pero lo importante es la conexión con esa dimensión espiritual. Y la familia
es muy importante. Entonces, vean que estas son lecciones que nosotros podemos aprender y que Allan Kardec colocó de otra manera en las leyes morales, que es el libro tercero de los libros de los espíritus. Cuando habla de la ley de conservación, habla de la ley de sociedad, habla de la ley de igualdad, habla de la ley de justicia, de amor, de caridad, del trabajo. Eso, si lo ponemos en esta pirámide, está ahí ese conocimiento de una forma diferente de lo que llegó este periodista de la National Geographic. Entonces, si queremos extender nuestra expectativa de vida, si eso fue parte de lo que planeamos antes de reencarnar, es importante aprender de esas personas, realizar más ejercicio físico, tener objetivos, alimentarnos bien, alimentos de calidad y conectarnos con las otras personas y con la espiritualidad. Y también otra área del conocimiento reciente, que se llama la psico-neuro-endocrinoinmunología, ha estado contribuyendo para que entendamos por qué tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Y ellos, la pionera en ese trabajo es la doctora Candace Pert, y en esta obra muy interesante que se llama Conexión Mente, Cuerpo y Espíritu para su Bienestar, nos muestra que nuestro sistema endocrino está íntimamente conectado con nuestro sistema inmunológico, que por su vez está conectado con el sistema nervioso y por su vez está conectado con toda la parte psicológica, que entre todos esos sistemas de nuestro organismo físico están interconectados. Por eso, si afectamos algún de ellos, eso se va a reflejar en los otros sistemas y va a afectar nuestra salud. Por eso se habla del sistema psicosomático. Y nuestro estado de salud o enfermedad va a depender, según estos estudios, de nuestras creencias. Por eso, cuidar del espíritu es importante, porque lo que vamos aprendiendo va formando nuestras ideas y nuestras creencias sobre las diferentes cosas que acontecen en el mundo, aquí en el planeta Tierra. Esas creencias tienen una consecuencia sobre nuestras emociones, dependiendo de lo que nosotros creamos, de lo que pensemos. Vamos a reaccionar de forma diferente y vamos a comenzar a alterar los mecanismos bioquímicos que rigen todo la fisiología de nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros pensamos y, por ejemplo, pensamos mal de alguien y eso crea una emoción, comenzamos a producir una serie de neurotransmisores, de hormonas que comienzan a fluir por todo nuestro cuerpo físico, afectando la bioquímica, la fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo, que nos lleva a estado de enfermedad o estado de salud. Por ejemplo, cuando creemos que podemos ayudar a alguien o vemos que es importante y eso nos emociona, nos da alegría, eso nos producimos serotonina, dopamina, que va a mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo y nos vamos a sentir bien. Entonces, por eso se dice que la salud o el estado de salud depende mucho de nosotros, de cada uno de nosotros. Depende de lo que pensemos, porque eso se refleja en la parte emocional, se refleja en la parte física. Entonces, tenemos que cuidar de nuestro espíritu con buenas lecturas, por ejemplo, asistir a buenas películas, por ejemplo, conversar con personas, leer buenos libros. Todo eso nos ayuda para mejorar nuestras emociones y mejorar en general nuestra salud. Entonces, depende de mí, sí, muchísimo, porque las creencias es algo que yo voy aprendiendo, voy digiriendo, voy razonando, y la doctrina espírita nos brinda muchas oportunidades para que tengamos creencias positivas. ¿Qué más depende de mí?
Amar al prójimo como a sí mismo, que es una de las enseñanzas fundamentales de Jesús. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso el espíritu de Juana de Ángeles, en esa obra de Despierta y sea feliz, nos trae la siguiente reflexión. La cura nuestra, si estamos con algún tipo de enfermedad, se inicia cuando el paciente se ama y pasa a amar a su prójimo. Entonces, como vimos anteriormente, la salud, el estado de salud de enfermedad depende de nosotros. Y en la medida que comenzamos a amarnos y comenzamos a amar a nuestro prójimo, eso, por las emociones y como afecta a los mecanismos bioquímicos, a la fisiología, hace que tenga una repercusión sobre nuestra salud física. Por eso tenemos que comenzar a amarnos más a nosotros mismos. Y casi que a la misma conclusión llega la doctora Candace Pert en esa obra que mencioné anteriormente. Y ella concluye que si ustedes quieren sentirse bien, apenas amen. Amen a sí mismos y a su familia. Y procuren crear lazos afectivos con su comunidad. Nos está diciendo básicamente lo mismo. Tenemos que comenzar amándonos a nosotros mismos, amando a nuestro prójimo más cercano, que es nuestra familia, pero también tenemos que amar a otros seres que están aquí encarnados, que hacen parte de la comunidad y que la convivencia con ellos nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, el amor a sí mismo y el amor al prójimo son fundamentales para nuestra salud. Y continúa. El amor a sí mismo es un punto de referencia para saber cuánto amar al otro. Por eso Jesús colocó eso como esa regla. Bueno, tengo que amar al prójimo tanto cuanto me amo a mí mismo. Si yo no me amo mucho a mí mismo, es difícil que pueda amar a los demás. El amor a sí mismo, como vimos, es un factor de protección para enfermedades físicas y enfermedades psicológicas. También el amor a sí mismo genera bienestar y va mejorando nuestra calidad de vida y permite mejores relacionamientos porque nos entendemos más a nosotros mismos, comenzamos a comprender mejor por qué reaccionamos de determinada forma y cómo podemos mejorar esa expresión en nuestros relacionamientos con los demás. Y por eso Allan Kardec en el libro de los Espíritus nos enseña que el conocimiento de sí mismo es la clave del mejoramiento individual. Parte del amor a sí mismo comienza en el conocimiento de sí mismo, en saber cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras virtudes y también saber cuáles son nuestras imperfecciones, nuestros defectos para que podamos mejorarlos. Entonces, el amor a sí mismo y el conocimiento de sí mismo hacen parte de ese paquete que nosotros tenemos que trabajar para que podamos crecer espiritualmente. Y el conocimiento de sí mismo depende de quién, principalmente de mí. El otro me puede ayudar a entenderme, pero el raciocinio, la lógica, la reflexión depende de mí. Entonces, ¿cuáles son los pilares del amor a sí mismo? La psicología viene trabajando en este aspecto y nos muestra que existen 4 pilares del amor a sí mismo. El primero es el concepto que nosotros vamos creando sobre nosotros mismos. Yo creo que soy inteligente, yo creo que soy amoroso, creo que soy caritativo. Ese es el concepto que voy teniendo de mí mismo. Los otros pueden influir, por ejemplo, en el caso de los niños, y por eso las palabras de los padres o de los profesores son muy marcantes en la vida y en el desarrollo de los niños. Cuando el niño está comenzando a estudiar y los padres o el profesor le dice, usted no es inteligente, usted es burro, usted no sirve. Todo eso va afectando a ese ser, va influenciando para el concepto que tiene de sí mismo. Otro pilar es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso de
un factor que influye en muchas personas es la imagen de belleza que tienen sobre sí mismos. Ah, yo soy bajito, soy calvo, soy gordo. Esa imagen, eso afecta la autoestima de la persona. Entonces, tenemos que entender que el cuerpo que tenemos en este momento, nosotros mismos ayudamos a escogerlo. Es el mejor que podríamos tener, y que tenemos es que cuidarlo de la mejor forma posible para tener una buena imagen de nosotros mismos. El tercer pilar del amor a sí mismo es el refuerzo que nosotros nos damos a nosotros mismos cuando alcanzamos algún objetivo. Es decir, me propuse algo y lo conseguí. Decir, Orlando, qué bien que lo conseguiste, muy bueno. Si conseguiste eso, puedes conseguir otras cosas. Y eso nos va reforzando cada vez más y va haciendo que nos amemos más a nosotros mismos. Y el cuarto pilar del amor a sí mismo es la confianza, la convicción que tengamos sobre nuestras capacidades, sobre nuestras habilidades. Y en eso nos ayuda mucho el conocimiento de la doctrina espírita, para darnos la convicción de que somos seres imperfectos, que estamos en un proceso de crecimiento, pero que en la medida que dedicamos esfuerzo, que aprendemos, que estudiamos, vamos adquiriendo esa fuerza y esa confianza para hacer y conseguir las cosas. Entonces, esos cuatro pilares refuerzan, nos ayudan para que cada vez nos amemos más a nosotros mismos y por consecuencia consigamos más amar a nuestro prójimo. El tercer aspecto que depende de mí es el instruirnos. Y ya en el Evangelio según el Espiritismo nos decía el Espíritu de verdad: amáis e instruíos. Esas son las dos enseñanzas básicas: instruirnos y amarnos. Entonces es importantísimo instruirnos. ¿Cómo? Tenemos, por ejemplo, en este caso, la doctrina espírita, y comenzando por el libro de los espíritus. El libro de los espíritus es una síntesis de mucho del conocimiento espiritual y de las reglas que rigen nuestro comportamiento aquí en el planeta Tierra. El libro primero del libro de los espíritus nos habla de las causas primeras sobre Dios, que es importante. El libro segundo nos describe cómo es el mundo espiritual. El libro tercero del libro de los espíritus nos habla de las leyes morales, que son las leyes que rigen nuestro relacionamiento con los otros seres humanos, encarnados, desencarnados, con las otras especies que están evolucionando junto con nosotros aquí en el planeta, y de nuestro relacionamiento con Dios. Y el cuarto libro del libro de los espíritus habla sobre las esperanzas y consuelos en esta vida, para más adelante, o en el futuro, en el mundo espiritual. Y Kardec, con base en la enseñanza de los espíritus, fue desdoblando cada una de esas partes del libro de los espíritus, y son las obras de la codificación. El libro del medios complementa el libro segundo. El Evangelio, según el espiritismo, complementa el libro tercero del libro de los espíritus. El cielo y el infierno, la justicia divina, complementa el libro cuarto del libro de los espíritus. Y la Génesis complementa, amplía el conocimiento del libro primero del libro de los espíritus. Entonces nosotros como espíritas deberíamos estudiar y profundizar el estudio de los principios de la doctrina espírita. Por eso tenemos que estudiar, y estudiar depende principalmente de mí, depende de cada uno de nosotros. Estudiar es un acto que nosotros decidimos hacer, que nos permite desarrollar la inteligencia. Recuerden que fuimos creados simples e ignorantes, pero somos un principio inteligente, y en la medida que vamos adquiriendo más conocimiento, vamos desarrollando nuestra inteligencia para aprender más cosas en diferentes áreas. Y por ejemplo, la ciencia viene contribuyendo mucho en este aspecto.
Y aquí uno de los mayores exponentes en esa área del desarrollo de la inteligencia es psicólogo Daniel Goleman, famosísimo por desarrollar el concepto de la inteligencia emocional. ¿Y por qué es más importante que el cociente intelectual? Eso fue una revolución desde el punto de vista de la psicología. Y esa obra es muy interesante y nos ayuda mucho en nuestro desarrollo, en la parte emocional, para un mejor relacionamiento con los otros seres humanos. Y después, él trajo otro concepto, el de la inteligencia social, que es importante y es una consecuencia de la inteligencia emocional, desarrollar esa capacidad de interactuar de una manera armónica con los otros seres que están aquí encarnados en el planeta. Y después trajo otro concepto interesante, que es el de la inteligencia ecológica, porque además de nuestra relación con los otros seres humanos, tenemos que tener una relación armónica con el medio ambiente, y parte del desarrollo de nuestra inteligencia está en esa dirección de nuestra relación con los otros seres vivos que están aquí en el planeta y con el medio ambiente, con la naturaleza. Y recientemente se viene estudiando y haciendo investigaciones sobre la inteligencia espiritual. Y se considera que tenemos que aprender a desarrollar la inteligencia espiritual, que es la que hace la diferencia. Y nosotros desde el punto de vista espírita entendemos que eso es cierto, porque en la medida que vamos utilizando nuestra inteligencia para nuestro crecimiento espiritual, eso es lo que llevamos cuando retornamos al mundo espiritual, que es lo que hace la diferencia. Entonces, como ven, en la medida que estudiamos, que vamos desarrollando esas diferentes áreas de la inteligencia, vamos creciendo espiritualmente. ¿Y eso depende de quién? Depende de mí, depende de cada uno de nosotros. También, cuarto aspecto que depende de mí, educarme. Y la doctrina espírita hace énfasis especialmente en la educación moral. Y la espiritualidad superior y Kardec definen la educación moral como una arte de modelar los caracteres de las personas, nuestros. ¿Y a qué se refiere eso? A formar hábitos que están más alineados con las leyes morales que Kardec colocó en el libro tercero del libro de los Espíritus. Nuevos hábitos, porque nosotros tenemos muchos hábitos, 95% de nuestras actividades diarias son hábitos. Si son hábitos buenos, excelente. Pero si son hábitos que nos traen problemas de relacionamiento con las otras personas, de degradación, por ejemplo, del medio ambiente, de contaminación de la atmósfera espiritual, tenemos que cambiar esos hábitos y eso hace parte de la educación moral. Hábitos de orden, de previsión y de respeto con los otros seres humanos, con las otras especies, con el mundo espiritual, con todo lo que nos rodea. Entonces, la educación moral para la doctrina espírita es muy importante y los hábitos solamente nosotros podemos mudarlos. Los otros pueden tener influencia, pero la decisión final es nuestra. Y Kardec dice que la educación moral es el punto de partida, el elemento real del bienestar y la garantía de la seguridad de todos. Porque en la medida que respetamos más a los otros, que es la base de la justicia, vamos a poder convivir mejor, vamos a tener mejores organizaciones sociales y vamos a vivir en un ambiente de más amor entre todos los que estemos aquí encarnados. Entonces la educación, esa formación de nuevos hábitos, depende de cada uno de nosotros, depende de mí nuevamente. Y otro punto que depende de mí es ser más feliz. Y ese es un punto importante.
A veces se cree, y es una interpretación un poco equivocada, de que el planeta Tierra es un planeta de sufrimiento, de que venimos aquí a sufrir mucho, y que cuanto más sufrimos, vamos a crecer más espiritualmente. El planeta Tierra es un planeta que vinimos a educarnos, vinimos a instruirnos, vinimos a aprender, vinimos a practicar y vinimos, y todos traemos eso como objetivo para esta encarnación, para ser más felices. Y ahí, por eso Kardec preguntó si el hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa. Y los espíritus respondieron, no, estamos en un planeta de expiaciones y pruebas, en una fase de transición para mundo de regeneración. No existe la felicidad completa, pero complementan la respuesta. No obstante, de él depende, o sea, depende de mí, aliviar los males y ser en la tierra tan feliz como es posible. Entonces, todos tenemos diferentes niveles de felicidad. Y este es un área de la psicología que está siendo estudiada con bastante detalle. Y existen formas de medir la felicidad, el nivel de felicidad. Y la idea, el objetivo es cada día aumentar nuestro nivel de felicidad. No vamos a llegar a la felicidad completa porque tenemos altos y bajos, pero podemos cada día ser más felices. Y por eso esta obra del profesor Tal Ben-Shahar, profesor de la Universidad de Harvard, y él tiene una clase que es la clase más popular en la Universidad de Harvard sobre cómo ser más feliz. Y en esa obra de ganar felicidad muestra cosas, actos, hábitos que nosotros podemos ir colocando en nuestra vida que nos permiten ir aumentando nuestro nivel de felicidad. Y por eso, Allan Kardec, nuevamente, en el libro de Espíritus, en la pregunta 614, nos dice que la ley natural, o sea, las leyes morales que están en el libro tercero del libro de los Espíritus, esa ley natural es la única verdadera para la felicidad del hombre. Y nos muestra el camino. En la medida que nosotros entendemos las leyes naturales, nos explican lo que nosotros debemos hacer para que seamos más felices. Y también nos muestra lo que no debemos hacer, porque lo que no debemos hacer va en contra de la ley natural y nos va apartando de la felicidad, nos va haciendo infelices. Entonces, en la medida que entendamos mejor las leyes naturales, y por eso tenemos que estudiar las leyes morales para entender cuáles son las reglas del juego, para saber lo que tenemos que hacer, vamos a aumentar nuestra felicidad aquí en el planeta Tierra. Y en el Evangelio refuerza con un mensaje sobre cuáles son las condiciones esenciales para aumentar la felicidad cuando estamos aquí encarnados. Y la espiritualidad coloca dos condiciones esenciales: la humildad y la simplicidad. En la medida que vamos cultivando esos hábitos de humildad, de simplicidad, podemos ir aumentando nuestro nivel de felicidad. Entonces vamos a ver la simplicidad. La simplicidad en esta obra de Duane Elgin se llama Simplicidad Voluntaria, en busca de un estilo de vida exteriormente simple, pero interiormente muy rico. Él, con base en la investigación que realizó, llegó a la siguiente conclusión: que la simplicidad es la búsqueda por lo esencial. Vea la definición, que es muy sintética, pero muy así, de una profundidad muy grande, pienso yo. La simplicidad es la búsqueda por lo esencial. Entonces, si la simplicidad es uno de los factores que la espiritualidad superior colocó a Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, tenemos que buscar eso, buscar qué es lo esencial en nuestras vidas.
Y él continúa diciendo, ser simple es comprender lo que es esencial para satisfacer las verdaderas necesidades de la vida. Y eso nos remite nuevamente a las leyes morales cuando habla de la ley de conservación, lo necesario y lo superfluo. Nosotros tenemos muchos deseos y tenemos pocas necesidades. Si satisfacemos las pocas necesidades, vamos a vivir tranquilamente. El problema es que la sociedad de consumo, la sociedad materialista, crea una serie de necesidades artificiales que nos hace sentir que siempre está faltando más y más cosas, tener más cosas, comprar más cosas para satisfacer muchas veces el vacío, la carencia afectiva que tenemos. Entonces, el estudio de esa parte del libro de los Espíritus que habla de lo necesario y lo superfluo, para que entendamos cuáles son las verdaderas necesidades, nos ayuda muchísimo. Es una de las creencias que nos ayuda, contribuye para mejorar nuestra salud física. Entonces, si la simplicidad es la búsqueda por lo esencial, tenemos que ver cuál es el camino para la simplicidad. Y en esta obra de un autor norteamericano, Leo Babauta, se llama El poder de lo simple, nos dice, cambia tus hábitos, mejora tu vida. Hábitos más en la dirección de la simplicidad, de entender lo necesario y lo superfluo. Y él dice, el camino para la simplicidad es muy simple. Tenemos que identificar lo que es esencial. Y una vez que identifiquemos lo que es esencial, tenemos que eliminar el resto, porque el resto no está contribuyendo para nuestro crecimiento espiritual, no está contribuyendo para que seamos más felices. Y identificar lo esencial depende de quién, depende de mí, de que estudie, evalúe, reflexione qué es lo esencial en mi vida para eliminar el resto de cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo esencial? Y deberíamos hacernos esa pregunta con bastante frecuencia. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia? Y esta época de la pandemia sirvió para eso, para nuestra reflexión, para ver qué cosas que considerábamos extremadamente importantes durante la época de la pandemia, vimos que no eran nada importantes. Pudimos vivir sin eso tranquilamente, no nos afectó. Y comenzamos a valorizar otras cosas de nuestra existencia. Deberíamos preguntar cuáles son nuestros valores. ¿Cuál es nuestra escala de valores? ¿A qué es lo que le damos importancia? ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué deseamos para nuestra vida? Que realmente es importante y con la visión espiritual nos permite entender mejor cuál es el objetivo, qué estamos haciendo aquí y qué es lo que tenemos que realizar para retornar al mundo espiritual con varias cosas, varios objetivos alcanzados. ¿Qué nos gusta realmente hacer? ¿Será que frente a una situación que tenemos que decidir, eso atiende una necesidad nuestra? ¿Es realmente necesario? ¿O es algo superfluo que atiende un deseo, una vanidad? Entonces, ese tipo de reflexiones deberíamos, porque eso nos va a llevar a entender qué es lo esencial en nuestra existencia. ¿Cuáles de todos los compromisos que tenemos en nuestro día a día, que lo tenemos lleno en nuestra agenda, cuáles de esos compromisos son realmente necesarios? Y eso muchos años atrás yo hice esa reflexión y eliminé muchas cosas de mi agenda y no hizo ninguna diferencia, no me afectó adversamente. Entonces, evaluar toda esa serie de compromisos que nosotros nos comprometemos muchas veces y que ocupan nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra energía, nuestros recursos y que realmente no están contribuyendo para lo que es realmente importante y prioritario en nuestra existencia. Y así podemos hacer otras preguntas para entender qué es lo esencial. Si queremos realmente llevar una vida de simplicidad,
que es uno de los factores que contribuyen para la felicidad según la enseñanza de la espiritualidad superior, debería ser un tema importante y continuo para nuestra reflexión. Entonces, ¿qué actitudes podemos ir tomando en ese camino de la simplicidad? Ten varios que la ciencia nos recomienda. Uno de los más importantes es aprender a decir no. Muchas veces nosotros por pena, por miedo, por no causar contrariedad, decimos sí a todo. Y ahí después tenemos tanta cosa que no conseguimos realizarla o realizamos todo de una manera muy superficial. Entonces tenemos que aprender a decir no y para las otras personas, porque dependiendo de lo que es importante para nosotros, no vamos a tener tiempo para hacer todo lo que nos piden. Tenemos que reducir la cantidad de compromisos. Y ese es un factor que todos podemos hacer. Tenemos muchas cosas que realmente si las eliminamos, no va a hacer ninguna diferencia y nos va a dar más tiempo para dedicarnos a las cosas más importantes. Hacer una cosa de cada vez. La neurociencia muestra que nosotros trabajamos en serie. Eso del multitarea, multitasking, de que podemos hacer 4 o 5 cosas al mismo tiempo, es un mito. Aparentemente parece que estamos haciendo varias cosas, pero es una forma ineficiente de utilizar el tiempo. Si nosotros dedicamos bloques de tiempo dedicado, concentrado, somos mucho más eficientes, mucho más productivos, aprendemos mucho más. Aprender a vivir el momento, aquí y ahora, que el momento presente es el único que podemos hacer la diferencia. El pasado ya se fue y el futuro va a depender de lo que hagamos en el momento presente. Vivir, disfrutar cada momento de nuestra existencia. Prestar atención al ahora, al momento. Dedicar más tiempo y tiempo de calidad a nuestros seres queridos, que estamos con ellos por diversas razones. Algunos para ajustar algunas deudas que tenemos del ayer y otros para que nos ayudemos para enfrentar esas situaciones a veces difíciles que surgen. También tenemos que aprender a establecer límites con relación al comportamiento de las otras personas con relación a nosotros. Las personas no pueden hacer lo que quieran con nosotros. Tenemos que colocar límites y eso nos va llevando poco a poco a una vida más simple. Y separar un tiempo para reflexionar sobre estos asuntos. Muchas veces con la correría del día a día no tenemos ese tiempo que es importantísimo para que podamos definir cuáles son las prioridades en nuestra existencia. Y hacer ejercicios regularmente. Como vimos, eso hace parte de mejorar nuestra salud, de tener una vida más longeva. Entonces, y también algo que nos ayuda en ese camino a la simplicidad es consumir de una forma más consciente, sabiendo el impacto que tiene nuestro consumo. Tenemos que consumir porque estamos encarnados, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, tenemos que tener una ropa, un lugar donde vivir. Eso consume recursos naturales, pero tenemos que hacerlo de la forma más consciente, que disminuyamos lo máximo posible el impacto en el medio ambiente. Todo eso va haciendo que nosotros andemos en ese camino para la simplicidad. Entonces, para eso, pues necesitamos ejercitar nuestro libre albedrío. Y el libre albedrío es esa capacidad que nos permite imaginar las diferentes posibilidades que tenemos frente a una situación. Nos permite deliberar las razones para ir en esta dirección o ir en esta otra dirección. Nos permite planear las acciones que nos pueden llevar a tener más éxito yendo en esta determinada dirección comparada con
si tomamos esta otra dirección, y nos permite controlar las acciones en la ejecución de ese plan. Entonces, el ejercicio del libre albedrío es algo súper importante que depende de mí para que pueda tomar las mejores decisiones. Y por eso, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 75, nos dice que la razón hace posible la elección y por eso podemos ejercitar nuestro libre albedrío. El raciocinio nos ayuda en ese proceso de deliberar las posibles opciones para que tomemos la mejor decisión. Entonces tenemos que desarrollar más nuestro libre albedrío. Y nosotros tenemos nuestra libertad de pensar. Y Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en las preguntas 843, 844, habla sobre esto y nos muestra un camino de que teniendo la libertad de pensar, que hace parte de la ley de libertad, nos permite tener la libertad de actuar. Pero esa libertad de actuar depende de nuestra voluntad de hacer eso. Si no tenemos la fuerza de voluntad, podemos pensar, qué bueno hacerlo, pero no lo voy a hacer. Y esa libertad de actuar tiene ciertas influencias de otras personas. Muchas veces depende del ánimo, del estado que están nosotros. Eso tiene una influencia. No significa que va a ser la definitiva, pero tiene influencia. O también tenemos influencia de la espiritualidad, nuestro guía que nos está orientando, los mentores espirituales, los espíritus que quieren también, pueden querer perturbarnos. Todo eso tiene una influencia, pero la libertad de actuar depende de mí y depende mucho de la fuerza de voluntad que tenga para hacer eso. Solo que esa acción tiene consecuencias positivas o negativas, dependiendo de lo que decidí hacer, con base en el libre albedrío. Y eso, tenemos responsabilidad por las consecuencias de nuestros actos. Entonces, es importantísimo que si queremos crecer espiritualmente, tenemos que desarrollar nuestra fuerza de voluntad. Tenemos que mejorar nuestros pensamientos, nuestras creencias, como vimos anteriormente, y principalmente con nuestras acciones. Y por eso Allan Kardec, en la Revista Espírita de 1868 de diciembre, nos dice: cada uno, en virtud del libre albedrío, puede escoger la opción que quiera correr, pero no podrá quejarse sino de sí mismo por las consecuencias de su elección. Nuevamente llegamos al principio. Depende de mí las elecciones que haga, lo que yo escoja, el camino que yo escoja para la decisión que tome. Entonces, tenemos nuevamente estudiar, aprender, conocer más para que podamos tomar mejores decisiones. Entonces, me gustaría terminar mostrando cuál es la situación que muchas veces nos encontramos frente a todo lo que está aconteciendo en el mundo, y con el conocimiento que tenemos de la ciencia y de la espiritualidad. Tenemos el remedio, tenemos lo que tenemos que hacer. Interpretamos. La doctrina espírita nos ayuda a interpretar eso que está ocurriendo para saber el por qué y para qué tenemos que hacer. Tenemos la bula, que tenemos las reglas, las leyes morales que Kardec colocó en el libro de los espíritus. Pero depende de mí tomar eso, tomar esa decisión de hacer, de implementar todo ese conocimiento. El otro puede ayudar, influenciar, pero la decisión final es mía. Por eso depende de mí. Entonces, para concluir, algunos puntos que consideramos importantes. La responsabilidad es individual.
Tenemos que asumir esa responsabilidad. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, que nos enseña todos estos conocimientos, que nos permite entender por qué tenemos que hacer eso, para qué, por qué estamos aquí, cuál es el objetivo. Ese conocimiento súper importante que nos ayuda para tomar mejores decisiones. Cuidar de nuestro cuerpo físico, que es el instrumento divino que tenemos en esta existencia para continuar creciendo espiritualmente. Que cuidar del cuerpo y cuidar del espíritu con el estudio. Fortalecer nuestra fuerza de voluntad. Desarrollar, porque vimos que en la medida que desarrollamos, que tenemos más fuerza de voluntad, vamos a hacer mejor las cosas, vamos a tener más ánimo, más decisión para hacerlas. Y tenemos que tener disciplina para que coloquemos en práctica esos conocimientos y no desfallezcamos frente a posibles adversidades que se nos presentan en la vida. Y implementando eso en nuestra vida, ser un ejemplo para otras personas, así como Jesús fue ejemplo para nosotros, como fue mencionado en la oración inicial, es nuestro guía, es nuestro modelo. Entonces, nosotros también podemos ser, con nuestras acciones, ejemplo para otras personas que viven o conviven con nosotros. Entonces, como siempre, no sirve hablar mucho si nosotros no colocamos en acciones de nuestro día a día todo este excelente conocimiento que la doctrina espírita y que la ciencia nos está presentando. Es lo único que vamos a llevar cuando retornemos al mundo espiritual, nuestras acciones. Entonces, como vimos, depende de mí que pueda hacer mucho de esto que colocamos para nuestra reflexión en esta noche. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Orlando, por esta maravillosa charla, recordándonos todas las enseñanzas espíritas y el aporte de las ciencias también para estos temas. Si quieres, deja de compartir eso. Bueno, mis amigos, les pongo a su disposición a Orlando. ¿Qué pregunta tiene? Hay algo en el chat. Dice Juan Ramón Gómez. Muy buena conferencia, gracias. Existe un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Conozco personas que llevan en la doctrina más de 30 años. Tienen un conocimiento vasto de la doctrina, pero esas personas admiten que no han podido superarse como ellos quisieran, porque al día de hoy siguen enojonas, debe ser enojadas o enojosas. Están enfermas y hasta han pensado en ir a un psicólogo, psiquiatra, para entender que tienen en la mente que no pueden aplicar la doctrina en su vida diaria. ¿Qué tips, recomendaciones básicas nos darías que a ti te haya servido para aplicarlo día a día y encontrar esa paz que tanto anhelamos como los hijos de Dios que somos? Gracias y bendiciones. Bueno, lo primero es ver qué del comportamiento de uno es el que más le causa problemas. Y comenzar a trabajar en ver cuáles son las manifestaciones de ese comportamiento. Y la ciencia, especialmente la neurociencia, muestra que cuando queremos cambiar un hábito negativo, no tenemos que luchar contra ese hábito. Por ejemplo, si tengo mucha rabia, no tengo que luchar contra la rabia, tengo que ver el antídoto. ¿Qué es el comportamiento contrario a ese? Y comenzar a trabajar en ese. Si soy avaro, por ejemplo, entonces el antídoto es ser generoso. Entonces no voy a luchar contra la avaricia. Tengo que comenzar a trabajar en ser un poco generoso. Poco a poco. Y ahí vamos creando las autopistas neurales que nos va a permitir poco a poco reforzar ese comportamiento. Y el comportamiento anterior
poco a poco se va debilitando. Entonces, lo que yo he encontrado en mi vida es lo siguiente. Solamente es trabajar en un hábito de cada vez. Porque lo que ocurre es, y eso lo vemos frecuentemente a final de año, las personas hacen una lista de todo lo que les gustaría hacer el próximo año. Y hacen una lista gigante. Y al final del año tienen casi que la misma lista porque no consiguieron hacer nada. Entonces, si trabajamos en una o dos cosas por año y vivimos 80, 90 años, vean que podemos modificar mucho. Entonces, yo trabajo en una o dos cosas por año para ir cambiando, para ir modificando, y trabajo en ese sentido del antídoto de lo que no hago bien. Y con eso he ido poco a poco mejorando en ese sentido. Me parece muy sabio y muy aterrizado el ejemplo. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo sobre esta charla? Depende de mí. Bueno, Solamente Elsa. pues sí, Abel, no, esos enfoques que da Orlando son maravillosos para el aprendizaje, porque es que así uno entiende y comprende más el mensaje, la forma que explica es más comprensible. Todas sus conferencias son maravillosas por esto. Muy bien, Gracias. Elsa, gracias. Bueno, Elsa, no te pregunté antes, pero te pediría que nos cerrara la reunión de hoy. A Franci. Franci tiene el micrófono abierto. ¿Quieres decir algo, Franci? Sí, buenas noches para todos. Hay un libro de Neil Prieto Pérez, creo que es el nombre de él, Así es. que nos enseña a cómo ir cambiando íntimamente, ¿cierto? Nos enseña y hasta nos enseña cómo fortalecer la fuerza de voluntad. Yo lo recomiendo. Pues apenas allí en la asociación lo estamos leyendo y es duro, pero ahí nos dan unas pautas para a seguir y podemos tal vez ir poco a poco cambiando una y toca una por una, porque la verdad como nos los dijo don Carlos Villarraga, no podemos hacer todo al mismo tiempo, pero por lo menos intentando una, poco a poco logramos hacer ese cambio. Sí. Precisamente al principio hablamos de que Orlando fue el primer traductor al español de este libro y también tuvimos a Ney haciendo la relatoría antes del curso de Álvaro. Así que, Orlando, yo creo que tú puedes hablar sobre este libro, ¿no? Sí, tuve la felicidad que Ney nos permitió hacer la traducción al español y lo publicamos ahí en Colombia en la editorial Ribail, el libro sobre la reforma íntima, que es un libro bastante completo y que trae cada uno de los defectos y de las virtudes y un método para ir haciendo ese trabajo de reforma interior. Es un libro así de cabecera que nos ayuda por todo el conocimiento que trae la síntesis que Ney Prieto realizó para escribirlo. Es muy bueno. También, Francis, yo también lo recomiendo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar la reunión. Elsa, como te dije, si quieres nos puedes hacer la oración final, ¿te parece? Elsa Telles, de Cartagena. Sí, Abel, gracias por darme